Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir. Hola, Cande, ¿cómo andamos? Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Día nublado rarito. Raro, pesado. Yo cuando vine estaba lloviznando un poquito. Que no vale la pena irte el fin de semana largo, ¿viste? No, bueno. Nosotros porque nos quedamos laburando. Qué suerte, che. Vos sabés que yo me enteré hoy. Qué lindo los que se... Ah, vos te enteraste hoy, sí, pero Dios mío, sí, señor, vive en un tupper. Sí, bueno. Estaba bien. Sí, estaba bien. No, pero lo peor de todo es que pensé que era viernes y era el feriado. No, es viernes y lunes. Pero en realidad mañana es no laborable, claro. Y el lunes es el feriado. Ah, claro, pero mañana porque es como es un optativo. puente para, claro, exactamente. Mañana es no laborable, no es feriado, el feriado es el lunes. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchísima información en el día de hoy, en lo político y en lo económico. De a poco se empieza a conocer algunos datos en lo que tiene que ver con el tema del gobierno nacional. Hoy finalmente quedó el Registro Nacional de las Personas bajo la órbita del Ministerio del Interior, Diego Santilli, junto a la Secretaría de Deportes. Hizo un tuit Pato Bullrich. El tuit, dale. Sí, la verdad que era... No es muy feliz. No, el tono del tuit. Yo lo que creo que hizo ahí, expliquémosle a la gente que no vio el tuit, puso, bueno, guarden... Te lo voy a leer porque vale la pena. Sí, guárdenlo. DNI Bullrich, versión edición limitada sin stock. Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuídalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo. Claro, porque duró una semana. Todo bien, señora ministra, pero esto de hacerse la graciosa 24/7 no da. Vos sabés que yo creo que lo que quiso hacer es tratar de... bajarle un tono a que perdió porque presionaron fuerte para que se quedarse con el RENAPER. Bueno, hace falta ridiculizarse para eso, hablar como si tuviera 18, dale. Habrá que... Bueno, pero viste que es parte de lo que está pasando, ¿no? Digo, todos hablan. Aparte le toca al Colo. El Colo es Diego Santilli y es un nuevo ministro del Interior. No es el Colo. Digo, pongámonos un poquito de serio. Porque a veces la nación necesita que seamos más serios. Menos boludeo. Estoy como indignada con esto de que se apendejen todos, ¿viste? ¿Sí? Sí, me parece el pedo, ¿no? No sé si para tener empatía con la gente te tenés que apendejar. Hacé lo que tenés que hacer. Sí, sí. No, yo vos sabés que comparto con vos, Cande. Pero me parece innecesario. Pero bueno, es la nueva manera de comunicación y pareciera ser que, por lo menos a ese ámbito gusta, porque, digamos, lo siguen revalidando. Sí.
Se conoció en el día martes la versión final de lo que dejó la comisión de investigadora del caso Libra. Y allí quedaron definiciones más que importantes. Nosotros estamos en comunicación ahora con la diputada nacional por Unión por la Patria, Sabrina Selva, integrante, secretaria de la comisión. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal Alejandro, Candelaria? ¿Cómo les va? Bien, ¿Cómo estás? bien, gracias. Sabrina, bueno, ¿cuáles fueron, contanos, sobre todo a la gente que no está al tanto, cuáles fueron las conclusiones a la que arribó la comisión con respecto a lo que tiene que ver con la implicancia o no, tanto de Javier como de Karina Milei en la investigación que se está llevando adelante de la supuesta criptoestafa? Bueno, Alejandro, justamente ese era el mandato de la comisión investigadora, indagar en torno a la responsabilidad política del presidente Javier Milei en lo que fue la promoción de esa criptomoneda que terminó en una estafa, y que el tuit del presidente Milei fue necesario para que esa estafa se consolide. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y nosotros, a raíz de estos meses de trabajo, de mucha investigación, de trabajo con especialistas, pudimos juntar muchísimos elementos que confirman la responsabilidad política del presidente, no solo por haber promovido esa criptomoneda que terminó en una estafa, sino por los vínculos previos que tenía el presidente Milei con algunos de los gestores como Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales. Las reuniones previas que tuvo el presidente. Libra no es un hecho aislado, Libra se empezó a gestar mucho antes. Recordarán ese evento Tech Forum que auspició el gobierno nacional, que es en donde Milei sube esa primera foto con estos personajes, y después se van sucediendo una serie de encuentros privados, reuniones, e incluso 2 meses antes de Libra, Milei con estas mismas personas y un ciudadano que había ingresado a la Argentina con un nombre falso, que era Julián P. Sí. Exacto, que era de Singapur. Milei tuvo un mismo accionar con otra criptomoneda que fue Kip, justamente con la empresa Kip Protocol, que después 2 meses después le da infraestructura a Libra, dándole su aval político también a través de su red social con la icónica frase de Milei de fenómeno barrial en el mes de diciembre. Y también lo que sucedió con esa criptomoneda fue que Terrones Godoy y Mauricio Novelli y este ciudadano Julián P. Se llevaron también muchísimo dinero a raíz de transacciones que pudimos trazar y también están en el informe. Y también la figura del presidente Milei se utilizó para darle valor y credibilidad a un token que después derivó también en una maniobra ilícita. Sabrina, una de las... Perdón que te interrumpa, digo, una de las... No, interrúmpanme porque yo tengo tanta información. No, por eso... Digo, por eso. No, pero está muy bien, pero por eso te quería interrumpir. Digo, uno de los datos, por lo menos que no hubo respuesta, es de dónde sacó la clave para comprar ese token. Perdón por mi ignorancia en el tema cripto, pero digo, en dónde comprar ese token, que claro, es algo que no había sido dado a la luz antes de que Milei lo subiera, ¿no? Claro. Eso que implique, digo, y hubo respuesta del gobierno, y vos creés que si no, el fiscal de la causa, porque esto ahora está en todo en terreno judicial, claro, el fiscal de la causa puede citarlo a Milei o puede convocarlo por este tema. Mira, es buena tu pregunta, Alejandro, porque en las repercusiones que fueron muy buenas, incluso internacionales, de lo que fue la contundencia del informe final de la comisión, una de las conclusiones es que hasta hoy no sabemos quién le pasó a Milei el número de contrato, porque no lo respondió nadie, ni Milei, ni el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, cuando fue interpelado en su momento. Y es una pregunta, uno pregunta y dice, pero tan simple como eso, ¿quién le pasó a Milei el número de contrato? Y creo que con todo lo que indagamos hasta acá y lo que recabamos, Milei no responde esa pregunta por una cuestión muy sencilla, porque la respuesta a esa pregunta termina de cerrar el vínculo y termina de demostrar que Milei no es que encontró el número de contrato por ahí y que lo compartió, porque eso era imposible y eso está demostrado,
sino que él fue no solo parte de haber promovido la criptomoneda Libra, sino que además el vínculo previo que tenía con los gestores de la estafa, las reuniones previas, la información privilegiada que tenían 36 billeteras que 22 segundos antes estaban comprando Libra antes del tuit del presidente Milei, confirmaría que Milei también fue parte de la operatoria previa de la gestión de Libra, y eso involucra otros delitos que tendrá que después analizar la justicia. Yo lo vengo diciendo, yo creo que a esta altura nadie duda de que Milei fue partícipe necesario de una estafa. La justicia indagará si tiene responsabilidad penal, si lo hizo por dolo o por negligencia, pero a esta altura nosotros logramos recabar elementos que confirman que Milei hoy no puede decir que no sabía, no puede desconocer que sabía que estaba promoviendo un proyecto de inversión para las pymes que no existía. Nunca existió, y Milei tenía conocimiento de eso porque él fijó su tuit unas horas y eso fue lo que habilitó a los gestores a hacer esta maniobra que después derivó en una estafa. ¿Cómo está la causa judicial en Estados Unidos, Sabrina, si es que estás al tanto? Digo, porque sí. Viste que ayer Maxi Ferraro lo decía, bueno, en estos momentos en donde Milei parece que tiene el aura intacta, que se lo dio el tema de ganar las elecciones, bueno, pareciera ser que hoy por hoy es intocable. Digo, por lo menos acá, en Argentina, pero digo, ¿cómo está en el exterior el tema? No, a ver, en el exterior la causa en Estados Unidos avanza, y en Estados Unidos Karina Milei y Javier Milei fueron nombrados como piezas claves de lo que fue el entramado Libra. Incluso recientemente una resolución de la jueza Arroyón determinó, ante una demanda de acreedores internacionales que fueron por el dinero de Libra, que son acreedores del Estado argentino, fueron a la causa de Estados Unidos a decir, che, nosotros queremos algo de esa plata porque a nosotros el Estado argentino nos debe plata, y en la resolución de la jueza Arroyón, la jueza federal de los tribunales de Nueva York, sí, surge que ella advierte que en todo caso ese sería dinero que se llevó Javier Milei y Karina Milei en carácter personal, y que de ninguna manera sería dinero que compromete al Estado argentino. ¿Así está en la causa? Perdón, ¿así está en la causa? Sí, fue una resolución de la jueza, que en todo caso ese sería dinero privado de Karina Milei y Javier Milei. Sabrina, que no ahí te tengo que interrumpir un segundo. ¿Vos crees que en términos judiciales Milei y eventualmente Karina, su hermana, están más complicados en Estados Unidos que acá? Yo lo que creo es que la línea de investigación judicial que está llevando adelante la justicia argentina todavía no tiene a Javier Milei y a Karina Milei como implicados en la causa. Yo creo que nosotros aportamos muchísimos elementos ahora con este informe de la comisión investigadora que debiera abonar a una línea de investigación judicial en ese sentido, porque la justicia argentina está únicamente enfocada hoy en Manuel Terrones Godoy y en Mauricio Novelli, que son, a mi criterio, y creo el de muchos ya a esta altura, los responsables de haber gestado Libra, pero no se puede desconocer el vínculo previo que tenía Milei, las veces que ingresaron a la Casa Rosada, las reuniones que habilitó la secretaria general de la presidencia, las reuniones que tuvo la secretaria general de la presidencia con Mauricio Novelli y su hermana, que casualmente Mauricio Novelli transfiere dinero a una criptomonedas, a una cueva cripto que incluso identificó la fiscalía un día antes de abrir las cajas de seguridad en un banco privado de la provincia de Buenos Aires, y aparece un día hábil siguiente al tuit de Milei en febrero, su hermana vaciando esas cajas de seguridad, y casualmente se habían reunido con Karina Milei unos días antes de que Novelli abriera esas cajas de seguridad. Digo, uno va trazando los hechos y armando toda la cronología entre reuniones, fechas, transacciones, y creo que no puede obviarse que Javier Milei y Karina Milei hoy tienen responsabilidad política en lo que fue, y bueno, y la justicia tendrá que investigar e indagar con mucha seriedad la responsabilidad penal. Nosotros no podemos hablar de la responsabilidad penal del presidente, sería irresponsable. El informe final no tiene una sola línea en ese sentido. Nosotros nos circunscribimos a ahondar en torno a la responsabilidad política de Milei. Y yo, Sabrina, agrego un dato más que a mí me llamó mucho la atención, que fue que una de las wallets, la que se llama Milei Cata, y la otra que se llama Libra Team Wallet, Team Wallet 1, vendieron toda la tenencia que tenían, de casi 60 millones de dólares eran, creo, justo un día antes de que se presente el informe de la comisión. Digo, esto... Te voy a dar un dato más. Un día antes de que se presente el informe de la comisión y un día después de que nosotros le dejáramos la prueba informativa que no habíamos dado a conocer en ningún otro lado al fiscal Eduardo Tayano. O sea que vos... Yo a esta altura
¿Vos sospechás que el fiscal Tayano podría estar ventilando No sé, información? no digo el fiscal Tayano, no digo que haya sido el fiscal Tayano, pero digo, son hechos. El lunes fuimos y le entregamos la prueba al fiscal, el miércoles presentábamos el informe, el martes Davis movió esa cantidad de dinero de sus billeteras. Son datos. Son datos. Sí, ya lo creo. Sabrina, te agradecemos esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas un buen buenas día, tardes. Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria. El gobierno le baja el tono a esto, pero la verdad es que es muy complicada la situación del caso Libra después del informe, por lo que nos dice Sabrina. Y también yo creo que es muy compleja la trama y puede llegar a complicarse la cuestión en Estados Unidos. Sí. Donde este tipo de estafas con criptomonedas están siendo tratadas como con más frescura y más recientemente que acá, y eso puede ser bastante complicado. Ayer hablaba con un funcionario del gobierno nacional y me decía que si bien hoy por hoy están en la cresta de la ola, ¿no? El gobierno está súper entusiasmado, creen, el gobierno ya está pensando en 2027, el gobierno ya está pensando en 2027, porque cree que como están dadas las cosas y con el Congreso a su favor, después te voy a contar un poquito de cómo viene el armado de los bloques. Hay muchas conversaciones con los bloques del medio. A nosotros que nos gusta es fantástico, Sí, para que la nos gente encanta. se aburre con esto, pero digo, esto después tiene que ver con el desarrollo de lo que va a pasar con las leyes que se presenten. Me decía que, si bien no te lo van a reconocer, están muy preocupados por el tema de la causa de Libra y por el tema de la causa Andis, que son dos temas que no los pueden parar o que no saben cómo pararlos porque no saben dónde pueden llegar a terminar. Y esto realmente preocupa al gobierno. Hablando de eso, tenemos que decir que en este momento se está realizando la tercera audiencia con presencia por Zoom de Cristina Kirchner, otros exfuncionarios, los arrepentidos que están declarando y sus defensores en la causa Cuadernos. Sí, ahí lo declararon imputable a Pescarmona. Sí, a Pescarmona por un deterioro cognitivo importante, una enfermedad que es un tipo de Alzheimer bastante especial. Y no puede, más allá de su edad, tiene 83 años, claro, pero no lo eximen por eso, sino porque no está en condiciones de entender lo que está sucediendo en este juicio. Exacto. Antes de la causa, ¿qué hizo Cristina Kirchner? Volvió a atacar al tribunal diciendo que la causa Cuaderno, bueno, que son fotocopias. Yo quiero decirle algo a Cristina. De nuevo no se la ve mucho, se ve como el costado de la cara, Sí. la mitad de la cara de Cristina. Sí. Estamos viendo en el Zoom Sí, no muestra, junto no, a Carlos Beraldi, su sí, abogado. Sí. Yo quiero decirle algo. La causa Cuadernos es similar a la causa de Andis. Por eso me acordé, por eso lo cité cuando vos hablaste de causa Andis. Y por eso te sigo la línea, porque te leo, porque ya nos conocemos hace mucho. ¿Por qué? Porque, Cristina, yo te quiero contar que ya el tema de los cuadernos, o las fotocopias, o que haya sido inventado, o todo lo que vos quieras decir, ya no importa. Lo mismo que en la causa Andy, con el tema de los audios, si son inteligencia artificial o no. Acá hay que decirles que hay declaraciones. Entonces ya se cae lo que tiene que ver con... Hay arrepentidos, 25 arrepentidos. Claro, que hablaron, que dijeron que pagaban, que dijeron que les adjudicaban. Yo recuerdo, Cande, nosotros hablábamos, nos cansamos de hablar con Carlos Wagner, sí, que era en su momento el titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Nos cansamos de hablar con ellos. Carlos Wagner reconoció que había una cartelización, que estaba todo armado, que tenían que pasar por el ministerio para poner guita, que una vez se lo llevaba uno y que otra se lo llevaba otro, y que además los que iban a perder presentaban igual, se presentaban en la licitación para hacer. Bueno, todo esto pasaba. Por lo tanto, lo de los cuadernos de Centeno ya dejó de tener importancia. Lo mismo que ayer, ahora, de Alessandro, que agarra la representación de Diego Españolo, sí, y que dice no, porque... Fueron manipulados los audios por inteligencia artificial. Y que ahora traemos una empresa de Alemania para que... muchachos, no pasa porque ayer sale un audio de Calvete
al Miguel Ángel Calvete, al que nos cansamos de hacerle notas. Porque era el vocero de uno de la Cámara de Supermercados Chinos. Exacto, que aparece hablando con su hija, que además... A quien le encontraron $700.000 en la casa. Más que a Jessica Sirio, que tenía 600 lucas, que Jessica Sirio dijo, pará, yo lo hice con mi cuerpo. Claro. La frase sonó tan poco feliz. No, bueno, pero por lo menos dijo, yo lo hice de una manera... Esta no tiene argumento para decirlo, ¿no? Porque es así. Entonces... Sí, además quedó involucrada ella y su pareja que vive con ella, que es funcionario del Ministerio de Economía. Claro, pero pará, y ella que era funcionario de Economía de una secretaría que no existe más. Que por decreto se dio de baja la secretaría. Entonces... sí, la causa Andis es un escándalo. Ya dejó de importar si era un audio trucho o un audio no. No, hay declaraciones. Y eso es similar a la causa Cuadernos, en donde ya todo lo pasó por encima. 20 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Uno de los temas que nosotros estuvimos tratando acá, Cande, tiene que ver con el tema de las inundaciones. Porque, viste, uno habla cuando pasa, cuando... Sí, y después parece que nos olvidamos. Claro, y los lugares siguen iguales, y la gente la sigue pasando mal, y la situación sigue siendo crítica. Estamos en comunicación con el intendente de Peguajó, Pablo Zurro. Hola, Pablo, ¿cómo le va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. No, gracias por atendernos. Pablo, ¿cómo está la situación de Peguajó en estos momentos con respecto a lo que tiene que ver con el tema inundaciones? No, está complejo, nosotros estamos trabajando mucho, te lo hago corto, sí. Nosotros siempre fuimos un lugar de padecer muchas inundaciones. Yo empecé a luchar con inundaciones cuando era secundario, de un pibe en el 75. He participado en muchos, bueno, ahora hace 18 años que soy intendente, 5 mandatos. Bueno, obvio, este gobierno paró la sobra del salado, este gobierno llegó el otro día Richard y todos Ay, a ver, Pablo, si nos está cortando, no sé si... Sí, se escucha raro. No sé si está en movimiento o no, pero... No, ahora, ahí está mejor, ahí está un poquito mejor, a ver. Bueno, hace unos 20 días llegó Bullrich el 9 de julio y no sé qué es de agua, la verdad que no sé, la verdad que es raro, pero bueno, juntó intendentes, bueno, 2 peronistas, uno de Casares y otro de Bragado, uno de Viamonte y otro de Bolívar. Casualmente dejó afuera a Peguajó, porque parecería que no estamos inundados, pero igual, a mí no me colonizan con cualquier ayuda o con ayuda. Nosotros trabajamos seriamente y en realidad, si nosotros nos ponemos a fijar el acting que hizo Bullrich, en realidad Bullrich o el gobierno nacional le debe a Peguajó 92.000 millones, que salen de los 12 billones que le debe Nación a provincia. Y bueno, nosotros tenemos, a partir del 2009, yo estaticé los caminos rurales, y tenemos muchas máquinas trabajando. Esto no quita que a veces la dificultad de tanta lluvia en un cambio climático importante, molesta. Pablo, hay problemas también con 2 intendencias cercanas porque según usted le están tirando el agua a Peguajó. Sí, se da que hay un reclamo muy fuerte de la época del 2015 con un fallo favorable a Peguajó para regular el canal de la Fuente. Yo tampoco lo quiero cerrar, que trae los excesos hídricos de Tejedor, que no estaba para eso. De Carlos Tejedor. Claro. Y después hay otro reclamo hacia Lincoln, claro. Porque ¿qué hace el de Lincoln? El de Lincoln, no sé que me llamó cobarde, tiene que nacer de nuevo, ¿no? Porque bueno, pero ¿qué hace? Como él deja canalizar a los campos grandes, porque no tienen la suficientemente estabilidad emocional, por decirlo de alguna forma, para enfrentar la rural y las grandes oligarquías terratenientes, él deja canalizar. Pues yo no dejo canalizar a nadie, denuncio a todo el mundo, sea quien sea, no perjudicaría a un partido vecino. Como él deja canalizar, después tiene que salir a llorar. Pero bueno, yo he hecho todas las denuncias por haber, las que corresponden. Este gobierno nefasto de Milei paró la 4ª etapa del salado y ahora la quiere remontar. Pero bueno, indudablemente todos sabemos a qué se dedica este gobierno. Este gobierno se dedica para los que más tienen, no para... Pero bueno, gente... Lo ha apoyado y
bueno, y creo que sí que la gente se equivoca, sería medio de gorila despectivo. Lo que yo digo es que después del apoyo de Trump, que nadie sabía qué era, la gente le dio un voto de confianza y este tipo está destruyendo el país, lo está regalando, entre otras cosas. Pablo, digo, y ahí, digo, yo creo que la gente, no sé si se equivoca, digo, lo que sí que la gente siente cosas, ¿no? Y le pasan cosas. Y lo que me parece que la gente hace 2 años le viene pasando es algo en contra del peronismo, con respecto a lo que pasó en los últimos años del peronismo. Y no me refiero solo a Alberto Fernández, digo, porque fue Alberto Fernández, pero antes también fue la última de Cristina Fernández de Kirchner, cuando decidió elegir a Macri. Y hoy parece ser que hay una pelea intestina dentro del peronismo entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que la gente le sigue facturando todas estas cosas. Bueno, te lo voy a contestar por... Sí. No, te lo voy a contestar por parte. Estás hablando con alguien que no es imparcial. Soy parcial y soy ultra kirchnerista. Sí. Y soy vicepresidente. No, porque si no me gustan los hipócritas. Soy vicepresidente del Instituto Patrio y estoy con con Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso indudablemente acá tendría que haber 2 personas presas, que son Macri y Caputo, y Macri maneja la justicia y Caputo maneja la economía, porque en realidad cuando se fue Cristina, se fue con bajos niveles de pobreza, con bajos niveles de endeudamiento, casi nada. No lo digo yo, lo mismo el mismo Ducón, discúlpame si me excedo un poco de tiempo, lo mismo el mismo Ducón cuando dijo que Argentina era un país raro que estaba desendeudado. A partir de ahí, por supuesto, que Alberto Fernández, no solo en la negociación de la deuda, porque la deuda hay que renegociarla porque también es una deuda que se tomó en forma ilegal, también de parte del fondo, porque es como si Macri podía endeudarse en $50.000 en un banco y le dieron 500.000. A partir de ahí hay que renegociar la deuda en otros términos. Y después, bueno, Alberto Fernández la terminó cuando no hizo lo de Vicentini, hizo la fiestita, cuando todos estábamos encerrados, pasó lo que tenía que pasar. Bueno, a partir de ahí, coincido, la gente descreída votó una salida irreal, porque la verdad que de acuerdo a cómo dan los recursos es quien sos, y esta bestia es Milei, le saca los recursos a los discapacitados, le saca los más allá del robo, que no es más allá, que está aprobado con una mujer que tenía $700.000 en su departamento, o tantas otras que usted las sabe mejor que yo. Aparte de eso, le saca los recursos a Garras, le causa los recursos a los jubilados, y le saca los recursos a los que menos tienen. Ya cuando saca el impuesto a los bienes personales y aumenta el colectivo, ya te das cuenta para quién gobierna. Bueno, a partir de ahí se manda la estafa Libra, que fue vergonzosa. Lo de la soja fue vergonzoso. En cualquier gobierno organizado tendría que haber renunciado. Y bueno, la gente confiando o teniendo miedo de que iba a estar peor, que podía mejorar, bueno, le dio un voto, no sé si un voto de confianza, quizá un voto a lo que el kirchnerismo o el peronismo no supo también decir, que fueron 12 años muy buenos, más allá de lo que vino después, que creo que te lo redacté y me podés contestar lo que vos quieras, porque esto es obvio que es una cuestión libre con ustedes. Ustedes me preguntan lo que quieran. Intendente, me gustaría interrumpirle un segundito ahí, porque me parece que hacia donde usted lo lleva, a mí me queda una duda. El peronismo, ¿cómo no las que quiero? El peronismo en este momento, ¿hace algún nivel de autocrítica? ¿Usted cree que es necesario hacer algún nivel de autocrítica y decir, porque no supimos contarlo, o porque lo hicimos mal, o porque cometimos errores, o por lo que sea, tenemos una responsabilidad de que Milei sea presidente? Y también por muchas cosas, porque de acuerdo a quién te enfrentás, es quien sos. Había que sacarla de la cancha, Cristina, porque te imaginás que la Corte Suprema, más allá de Lorenzetti, que es de Laufer, pero bueno, fue bien elegido, los otros 2 lo eligió Macri. Había que sacarla de la cancha, Cristina, y bueno, no sé si la sacaron, pero es una vergüenza que esté presa por lo que está presa. Obvio que siempre tenés que hacer algo de autocrítica, pero si te quedás solo en la autocrítica, no mirás la otra parte del vaso, que fueron muchos derechos. ¿Quién iba a pensar en el 2002 que iba a pasar lo que pasó con Néstor y Cristina? Nadie. Obvio que cuando vos gobernás tanto tiempo y no tenés algunos cuadros y tenés algunos metidos,
obvio que no, cuando no probés profundizar la ideología, que no tiene la culpa Cristina, tenemos la culpa todos, Cristina es la que menos culpa tiene, porque se le murió el marido, le quisieron meter presa a la hija, y pasó todo lo que pasó, obvio que algún grado de responsabilidad tenemos, que no podemos haber predicado gobiernos, más allá de peronismo, kirchnerismo, gobiernos populares y nacionales que se dedican a la gente. Siempre hay algo de culpa. Mira, yo siempre digo, a mí me pueden decir lo que quiera, viste que ¿cómo se llama el cabeza de termo de Adorni? Dijo que Milei estaba cansado. Bueno, mira, sos presidente, Milei. Yo hace 18 que gobierno, no te lo cuento como algo bueno, porque por ahí también es algo malo, porque también te produce un desgaste extremo. Y yo 18 años me tomé 10 días de vacación, ¿va? Pero bueno, y vos, hace 2 años que está cansado. Entonces él inventó algo muy bueno, que es la casa. Sí. A ver, Pablo, que se nos cortó de nuevo. A ver si... Ahí estamos, ahí lo escuchamos. A ver. Se nos cortó, ahora se nos cortó. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Sí, a ver si lo podemos recuperar, sí. Lo que charlábamos recién era esto de... porque entiendo lo que dice Pablo Zurro respecto de el gobierno, la gente votó a Milei, pero lo volvió a votar en octubre. La gente no solo lo votó a Milei hace 2 años en un balotaje. Por eso yo dije en estos 2 últimos años, ¿no? La verdad es que lo volvió a votar. Nadie, ahí sí, como nuestro programa, la mayoría no la vimos venir, porque nadie pensó que la convalidación de la gestión de Milei, del rumbo del gobierno, iba a ser tan fuerte, tan contundente como lo fue en las urnas. El presidente había dicho voy a pintar el país de violeta y en un momento las encuestas decían que no. Y ahí es donde yo me pregunto, no sé si el intendente habrá escuchado esta charla. Te estoy escuchando ahora, te estoy escuchando perfectamente. Sí, esta segunda votación que la gente hace por Milei no obliga al peronismo a decir, bueno, pero paremos un minutito, pensemos, ¿qué estamos haciendo mal? Porque evidentemente por algo la gente lo vuelve a votar a Milei. No lo votó solo en el 23, lo volvió a votar hace un mes. Sí, también la gente votó 10 años a Menem. Sí, bueno. Sí, bueno, no es quiero decir, menor. Quiero decir, en su momento, en su momento en el 83, cuando la gente votó a Alfonsín y el peronismo no se imaginaba ese resultado, le tomó 3 años llegar al Congreso Nacional de Río Hondo y hacer una reflexión política para decir somos la renovación y resurgimos. ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a tomar al peronismo ahora rearmarse para resurgir? No, militando, trabajando, a pesar de que hay un cambio de paradigma, pero no hay un cambio, hay un cambio de comunicación, pero el cambio de paradigma, la ética, el trabajo social, el trabajo por la gente, el Estado eficiente, presente y eficiente, va a costar, en tanto y en cuando algunos dejen las plumas y nos alineemos donde nos tenemos que alinear. ¿Quiénes deberían dejar las plumas? No, varios. Por ejemplo, si vos lo tomás, mira, algo muy bueno que hizo bueno, no quiero adjetivar demasiado a Milei porque tampoco me es muy importante adjetivarlo porque ya tengo muchos adjetivos. No, si vos te pones a pensar todos los coimeros que votaron la ley base cuando en realidad solo tenía 7 senadores, eso Milei también logró un descreimiento más grande del que tenía la política, que cuesta remontarlo, porque ¿qué dice la gente? Son todos iguales, y es mentira. Ni todos los periodistas son iguales, ni todos los políticos son iguales. Gracias a Dios, así como te dice, no somos todos iguales. No somos todos iguales. Y yo no me siento igual que otros, y habrá mejores y habrá peores, pero bueno, sí, va a costar, sí, que dejen las plumas. Por ejemplo, mira, te voy a contar, el otro día tuve una durísima discusión en una radio de la zona, porque yo soy uno de los pocos intendentes, creo que soy el único que fue a bancar a Debido, ¿no? ¿Cuándo fue ahora? El martes. Sí, ahora el martes pasado, sí. Bueno, pero mirá la discusión, dice, pero ¿es chorro? Y yo te digo, yo sé que no, porque a mí me dio muchas obras, había uno solo, que creo que era yo, me parece que no había otro. Y yo te digo, bueno, dale, es chorro, Debido es chorro. ¿Por qué lo tienen por qué no le dan la insulina? ¿Por qué lo tiene a los 75 años? Sin embargo, a Videla le dieron prisión provisional y nos mató 30.000 compañeros. Ya tomando que es chorro. Bueno, la justicia no es justicia, indudablemente la justicia no es justicia. Bueno, ahora Pablo, ahora se lo dieron, ¿no? Digo, hagamos el paréntesis ahí para aclarar a la gente que después de esto, que este reclamo que se generalizó, que se viralizó, la justicia le dio lo que necesitaba, el tratamiento necesario para Julio de Vida. No tendríamos ni que haber llegado al reclamo. No, está perfecto. Digo, era para aclarar y para dar un dato más a la gente que está escuchando. Bueno, vos fíjate
que fíjate que los del Ala San Juan terminaron siendo espiadores de Macri y peligrosos, con sus hijos muertos. Estamos complicados, hasta que no se democratice. Yo no quiero justicia kirchnerista, no quiero justicia peronista, pero tampoco quiero una justicia que haga lobby, que sea una justicia macrista. Tendría que ser, valga la redundancia, una justicia justa. Tendría que ser una justicia justa. Igual, Pablo, acá, nobleza obliga, muchos funcionarios del kirchnerismo terminaron presos. Muchos. Digo que esto también habla de que había algo que por lo menos era permisivo. Porque muchos... No creo que ni loco Cristina está en eso, y hay muchos funcionarios del kirchnerismo, por lo menos intendentes, que estamos sueltos, que nos han hecho causa falsa y que no tocamos un peso. No, y por supuesto, a ver, como decíamos antes, no todos son iguales, por suerte, y digo, pero sí, más allá de que uno puede cuestionar o no algunas determinadas causas, muchos en el kirchnerismo terminaron presos. Y esto es indudable, digo, no creo que, no sé, usted nombraba Devido, Jaime, Vudú, la que era la ministra de Economía, Feletti era la ministra de Economía, Cande, recordame. Felisa Micheli. Felisa Micheli, no me confundí con Roberto, perdón. Vamos por parte. Vudú tuvo 28 tapas de Clarín. Los fallos de la justicia aparecen primero en Clarín. Es una discusión larga, que Cristina en las causas estas es totalmente inocente. Bueno, veremos a ver qué dice la justicia, porque hubo más de 12. Veremos cuál es el fallo a nivel internacional, porque el fallo a nivel local con 16 jueces que comían con Macri, que iban a lo del hijo de mil puta del lago escondido, porque eso sí que hay que hacer basura para tomar un lago y nadie se lo saca, y jugaban al fútbol con las camisetitas de Macri, no lo veo muy justo. Yo, la verdad que yo no almuerzo, no juego al fútbol con ningún juez federal. No lo veo. Los 16, vos lo sabés mejor que yo. Pero bueno, no lo veo. No lo veo. Igual yo condeno todo tipo de corrupción. Obvio que Cristina no es corrupta, está descontado. Si yo pensaría que ella es corrupta, no formaría parte del espacio. Está perfecto. Pablo, la última, ¿le van a bancar el presupuesto y la toma de deuda a Kicillof? Sí, espero que sean coherentes, porque, a ver, más allá de donde estoy ubicado, Axel es el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires que yo conocí. ¿Cómo no? También Axel tiene que tomar esta deuda por los 12 billones que le debe Nación. Sí, claro. Pero todo el mundo tiene una deuda con la provincia. Tiene 12 billones exactamente, millones de millones. Entonces también está pagando la deuda de Vidal. No, yo la verdad que le daría todo el endeudamiento, todo lo que ha pedido, porque en realidad cuando vos dividís, por ejemplo, a Peguajó le toca el 0,736 de esa torta, son 92 millones, 92 mil millones, y nosotros tenemos un presupuesto de 42 mil millones, o sea que a nosotros nos sacaron dos presupuestos. Claro, te duplica el es bestial. Nosotros estamos haciendo cargo del PAMI, nosotros nos hacemos cargo de las prótesis, nosotros, viene un jubilado y ¿qué le va a decir? Perdón que estoy roto. Nosotros somos el primer cordón de atención de la gente. Y otra cosa que te digo, a mí, mira, te la voy a contar y lo digo al aire. A mí un día me llamaron, hay dos intendentes que nunca se juntaron con Vidal, que son Seco y yo, y hay otro que nunca me senté con los ministros, que soy yo. ¿Sabés que el primer acto que hace Vidal lo hace en el partido de Peguajó te la cuento y lo podés googlear, en el partido de Peguajó con audio de Trinquelao, que obvio no me invitaron, bueno, está bien, no me molesta, pero te cuento para esto. Un día me llamó el segundo de Ritondo, escuchá, y lo digo en cualquier lado al cagón ese. ¿Sabés que me dijo que yo no podía hablar más? ¿Quién era el segundo de Ritondo? No me lo acuerdo, pero lo tengo anotado. Pero escuchá, entonces me dice el ministro que no hables más de Vidal. Yo voy a seguir hablando porque soy un demócrata, yo hablo lo que me parece, y si está mal, mándenme a la justicia. Al otro día me sacaron 70 policías, me desmanteló Ritondo el 30% de la policía. Inspectores mismo, ¿sabes qué? Me quiso vapulear, pero no me apretó.
porque la ideología no se cambia, por eso estoy enojado con los senadores. La ideología no se cambia, la ideología no se vende, los principios no se regalan, porque hay gente que la pasa muy mal y te vota para que vos seas una cosa, no para que seas un abanérico. Bien, ¿quién era? ¿Bursaco o no? Puede ser, no me lo acuerdo, uno que después estaba en Independiente. Bueno, no sé quién. Bueno, Pablo... me han querido apretar tan... Te agradecemos mucho. Acá lo que hacemos siempre lo contamos acá con Cande. A nosotros nos encanta poder charlar, debatir, cruzar ideas, que me parece que es la única forma que tenemos de salir para adelante. Aparte le agradezco mucho, porque a veces parece que el interior no se pudieron escuchar, que todo está en capitales, no es así. Tenemos un país con una cabeza de león y una cola de ratón, tenemos mal poblada, obvio no es culpa de Milei, tenemos mal poblada la Argentina, tenemos mucho mal la distribución de la riqueza. Armendari se dio el 7,5% de la provincia de Buenos Aires y fue el peor gobernador de la historia. Bueno, también tuvimos a Rucao, también tuvimos cada uno, pero bueno, no, claro. Pero era peronista Rucao. Pero eso no es así, es el ejercicio de las cosas. Ajá. También López Rega era peronista y nos mataba. Vos te podés llamar como te llames, pero vos que evaluar, más de 1000 palas. Pero escuchate, no, vos tenés que evaluar la acción. Sí. Vos tenés que evaluar la acción. El primer gobierno los primeros 2 años del gobierno de Alfonsín fueron extraordinarios. Alfonsín en la rural, con todos los GAR capeteándolo, fue extraordinario. Después pasó lo que pasó, la obediencia de vida del pacto final, pero los 2 primeros años del gobierno de Alfonsín en derechos humanos, en democracia, fueron muy buenos. ¿Por qué no lo reconocería yo? Porque me parezco un nene. Fueron muy buenos. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación. No, es un placer hablar contigo. Muy amable. No, al revés, muchas gracias, muy amable. El intendente de Peguajó, Pablo Zurro, dos temas, ¿no? Queríamos hablar de la interna peronista, teniendo en cuenta que él es el vicepresidente del Instituto Patria, claro. y por eso militante lo llevamos. Kirchnerista tal cual él lo dijo. Pero además por el tema, y más allá de lo que tiene que ver con el partido político, para no dejar el tema de las inundaciones, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal, Absolutamente, porque lo que pasa es que nosotros cubrimos en el momento y después cuando el agua se retira hay muchísimas consecuencias que afectan una ciudad, que afectan la vida de los vecinos y que hay que estar encima y no olvidarse. Exactamente. Y sobre todo, digo, además de que no nos olvidemos nosotros como medios, estaría buenísimo que el Estado no se olvide, ¿no? Sí, de la claro. ayuda, de la asistencia, claro. de la colaboración permanente que tiene que haber entre nación, provincia y municipio. Claro. Bueno, 42 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Cande, ¿cómo está el tema de la economía? ¿Bajó el riesgo país? ¿Está por debajo de los 600? Bajó el riesgo país debajo de los 600. Quiero mirarlo en este momento, a ver, porque viste que ahora JP Morgan no lo tiene actualizado online, permanentemente. Pero ayer estuvo debajo de los 600, terminó en 590 y pico. Sí. Ahora está en 600 justito, 600 redondo. Y esto lo envalentona bastante al gobierno ante la idea de poder volver al mercado internacional a pedir plata prestada, básicamente, ¿no? Sí. ¿Por qué necesita pedir plata prestada? Bueno, a ver, ya sabemos que necesitamos plata prestada. Primero, el gobierno está evaluando las alternativas, Ale, de ver cómo va a ser para pagar los 4.500 millones de dólares que hay que pagar en enero. Que hay que pagárselo a los bonistas, hay que pagar capital e intereses, hay que salir y cancelar esa deuda, que en principio se podría llegar a hacer uso del swap, que ya se activó en su momento, el swap con Estados Unidos, que tanto nos dio que hablar en su momento, pero el gobierno preferiría hacer un repo, es decir, un préstamo privado con bancos, que eso se viene trabajando, con algunos fondos soberanos, sobre todo del lado de Medio Oriente, y tal vez algunas otras alternativas. Ahora, en este momento, lo que hizo el gobierno es, cuando falta muy poquito para una nueva licitación de deuda en pesos, volvió a bajar las tasas de corto plazo. De 22 a 20, ¿no? Volvió a bajar las tasas de 22 a 20, sí. Y esto es porque va marcando un poco la cancha. Se normalizaron las tasas, hay que decirlo, hemos llegado a tener tasas en torno al 100%, una locura. Sí. Después de las elecciones se calmó bastante el clima económico, hemos vuelto a tener unas tasas normales, que eso significa, ¿te van a pagar menos por un plazo fijo? Sí, te van a pagar menos por un plazo fijo, pero vas a poder pedir un crédito en caso de que lo necesites, sea personal, calendario o hipotecario, y sobre todo créditos para pymes y para empresas que necesitan fondearse y necesitan apalancarse y tener acceso al crédito. Las tasas en valores normales implican esto, ¿no? Antes de las elecciones, la tasa para las pymes que querían pedir crédito, que primero no había, los bancos no te daban. O sea,
vos le pasaba la info para que te califiquen, bla, 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 y te la estiraban para no darte crédito, para no otorgártelo, perdón. Y estaba en la tasa alrededor del 63%. Hoy la tasa está alrededor del 42%. Bueno, bajó casi 20 puntos en un mes. 20 puntos en un mes es muchísimo. Porque te cambia la ecuación completamente entre tomar un préstamo y no tomarlo, o tomarlo solo porque estás en una situación desesperada y ya no tenés otra opción, o tomarlo como una estrategia comercial de tu negocio para ampliar tu desarrollo, para comprar maquinaria, para capital de trabajo, para lo que te haga falta. Exacto. Entonces, mirá, ahí quería chequear bien lo de las tasas para las pymes. Por el dato que yo tengo, está en los bancos oficiales entre el 40 y el 46%, dependiendo del banco. ¿Viste? Vos tenés Banco Nación, ciudad, provincia, más o menos, con plazos entre 12 y 24 meses. Para capital de trabajo. Esto para capital de trabajo. De 62, 63, es una baja muchísimo, increíble. Pero lo importante de esto es que se reactivaron. Sí, claro. A ver, porque se habían cortado. Y los créditos hipotecarios también, Cande. De hecho, lo veníamos charlando, siempre lo charlamos nosotros acá, Ale, y lo charlamos fuera de micrófono, que los créditos hipotecarios estaban pendiendo de un hilo cuando faltaban 10 días para las elecciones. Que mucha gente, además, que estaba preocupada porque ya tenía su carpeta aprobada, su propiedad elegida, no podía firmar escrituras 15 días antes de las elecciones porque no se sabía cuál era el valor del dólar. Recordemos que hoy, si vos vas a pedir un préstamo hipotecario, la plata el banco te la da en pesos. Y vos con esos pesos te das vuelta y compras dólares. Y la incertidumbre de no saber cuánto iba a estar el dólar, el día que te toca escriturar, que es el día que podés hacer la operación de compra-venta de pesos a dólares, es decir, no sé para cuánto me va a alcanzar este préstamo que el banco me está dando. Esto es una complicación grave. Esto se reactivó y se normalizó mucho después de las elecciones, cuando pasó el susto, te diría, la incertidumbre, me parece que es la palabra más indicada, la incertidumbre de qué iba a pasar con el tipo de cambio, que era un poco lo que todos decíamos. Nos vamos a levantar el lunes 27 y vamos a ver que el dólar está a 2.000, a 3.000, depende si pierde el gobierno, si gana. Bueno, hoy está, te lo voy a decir con exactitud, en torno a los 1.440, el del Banco Nación. El blue está bajando un poquito, está por debajo el blue que el Banco 1.425. Mira, estos días pasan cosas raras y sostenés el blue por abajo del oficial. Pero ahí, en torno a los 1.420, 1.450, 1.460, y parecería que entre 1.430 y 1.500 hay una zona de confort que va más allá de las bandas cambiarias que establece el gobierno. Bien, después te voy a contar porque me acaban de pasar que firmó el RENAPER, justo en el día que se lo dan a Diego Santilli, un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el tema de, lo que tiene que ver con los datos, la autenticidad, de los datos digitales, que esto está más que bueno. Estamos en comunicación ahora con el secretario de Regulación y de Transformación del Estado, Alejandro Cacase. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Alejandro, Candelaria, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Alejandro, primero, antes de entrar con lo que tiene que ver con lo que va a pasar de acá para adelante, estuviste trabajando mucho con el tema del acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? Digo, para el gobierno este fue uno de los logros importantes de la gestión, me parece, de estos 2 años. Sí, totalmente. La verdad es que hay una relación que ha generado el presidente Milei con el presidente Trump que nos ha permitido tener un vínculo con Estados Unidos histórico, extraordinario. Te diría casi el nivel de la relación especial que tiene Estados Unidos con el Reino Unido, y se nota eso en las ventajas o en las ayudas que se nos ha dado, sin lugar a dudas, desde lo financiero, con todo el aporte que hubo para nuestra estabilización de la economía, y luego también en este acuerdo comercial que, fíjate, mientras algunos países tienen 100% arancel, otros 50%, nosotros tenemos el más bajo de todos, que es el 10%, y ahora vas a ver que con motivo de este acuerdo va a haber una extensísima lista de productos que se les va a eximir directamente de ese 10% de arancel recíproco. Así que esto es realmente grandioso y surge de, primero, como digo, un trabajo del presidente Milei
un vínculo extraordinario. Y además, bueno, de un trabajo que se ha hecho por supuesto, por todo el gobierno, encabezado por Cancillería, ahora con el trabajo del canciller Kirchner y también todo el trabajo del Ministerio de Economía y nosotros también desde Regulación. Economía ha llevado mucho los temas arancelarios, desde luego que es su competencia. Nosotros nos incorporamos un poco más por los temas no arancelarios, la propiedad intelectual, la calidad regulatoria. Hemos coordinado otros temas con salud, trabajo, ambiente, es decir, es un acuerdo muy comprensivo, como habrán visto por el anuncio que se hizo, pero que es muy bueno para la Argentina y es muy bueno para lograr posicionar a nuestro país de nuevo en el concierto de las naciones y en el comercio internacional. Alejandro, ¿cuáles son esos sectores que nos podés adelantar de esos sectores específicos que van a tener prácticamente un arancel cero? ¿Son sectores estratégicos que Argentina eligió por algún motivo para promover la exportación, por ejemplo, en el caso de la siderurgia, en el caso de algunos productos agrícolas? ¿Cuáles son los sectores que se van a ver más beneficiados, más allá de lo que hemos conocido hasta ahora del acuerdo? Claro. Bueno, uno que sí es muy claro es el de la carne, que es una exportación importante nuestra y que claramente el comunicado marca que va a haber un acceso mejorado al mercado de carne estadounidense. Esto quiere decir básicamente la posibilidad nuestra de exportar más y además no solo exportar más en el volumen, sino que ahora se le ha quitado también el arancel recíproco a la carne, con lo cual esto es una ventaja directa y muy explícita para la República Argentina. Sí, en lo que planteas de la siderurgia, acero, sí, aluminio, eso es parte de lo que se llama las tarifas de seguridad por seguridad nacional, que es la sección 232, pero sí, ahí estuvo consignado también de que esto se tome en cuenta al efecto de la posible modificación en esos aranceles. También dice el anuncio, y esto tiene que ver con la necesidad de Estados Unidos de poder dejar de depender de ciertos socios comerciales. Ellos básicamente lo han hecho muy explícito, quieren que algunos productos que hoy importan de China o de Asia puedan relocalizar a este hemisferio. En eso es grandioso poder tenerlo aquí en el hemisferio occidental y muy particularmente si es con un aliado como Argentina. Y entonces hay un recorte importante de aranceles en aquellos productos que Estados Unidos necesita y que tenemos posibilidad nosotros, o porque hoy exportamos o porque tenemos posibilidad de exportar, y en esto están incluidos recursos naturales, en esto está incluido también insumos farmacéuticos. Hay una posibilidad de crear lo que se llama el friendshoring, que es crear canales tarifarios entre amigos, por decir, o entre aliados. Amigables, claro. En lo que es lo mismo producir algo allá o producirlo acá para exportar allá. Y la verdad que con un mercado tan grande como el de Estados Unidos, que es el principal importador mundial, con la posibilidad de por ahí producir algunas cosas acá y exportarlas allá, para nosotros representa una oportunidad enorme. Bueno, hay sectores de economías regionales que se pueden ver muy beneficiados, porque mirando las estadísticas, Estados Unidos compró el 57% de la producción de limones de Argentina y más del 70%, el 73%, si no me equivoco, de la producción de miel que se hace en la Argentina. ¿Estos sectores podrían seguir creciendo después de este acuerdo? Sí, por supuesto que las economías regionales. Y bueno, yo la verdad que tengo una gran expectativa con la yerba, porque... Hubo algunas quejas en estos días con el tema de No, y ahora vamos a esto, pero les quiero decir, piensen que la yerba es un producto extraordinario que consumen prácticamente todas nuestras familias. Y si nosotros, no les digo que convirtamos a todo Estados Unidos a consumir yerba, si lográramos que el 1% de comprar yerba, ¿saben lo que significa eso en términos de la exportación? Les digo una cosa un poco a modo de anécdota, pero... Yo terminé mi secundaria en Estados Unidos. Cuando llegué, uno siempre llega con regalos, yo caí con un mate, un paquete de yerba. Y el que era mi padre anfitrión ahí... que no sabía lo que era. No sabía lo que era, pero le dio curiosidad, le hice probar, y bueno, primero lo resultó como un poco amargo, pero le digo,
probá un poco más, tomá, que te vas a acostumbrar al sabor. Y le empezó a gustar. Le empezó a gustar al punto que hoy han pasado, no sé, 20 años de ese momento. Bueno, él no se ceba el mate, pero sí compra mate cocido. Claro. Y toma él es juez y toma en la oficina mate cocido. Entonces, estoy contando una anécdota muy personal, pero ¿qué quiero decir con esto? Que si podemos hacer ese rol de embajadores, de exportar nuestro producto, la demanda que puede haber para la yerba es, pero ilimitada, es extraordinaria, y podemos convertirlo en un producto de exportación impresionante. Lo que pasa es que por ahí yo veo que en algunas de las cuestiones de los productos pensamos con una lógica muy mercado internista y no vemos, y proteccionista, y no vemos las posibilidades que tenemos si vamos y ofrecemos nuestros buenos productos, que además tienen publicidades extraordinarias, porque no sé, lo tienen a Messi que es el mejor jugador del mundo, o a Colapinto, que está haciendo tanto furor en la Fórmula 1, que están ahí tomando mate. Entonces ya tenés a los principales atletas gratis promocionándote el producto. Bueno, tenemos que aprovechar y usar mucho más de eso. Sin duda. Alejandro, una de las dudas que me queda después de la firma del acuerdo es, y que se ha debatido mucho, no es ningún misterio, es ¿cómo va a quedar Argentina parada? Está claro el alineamiento con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con nuestra relación con China? ¿Cuánto nos complica el estar efectivamente y públicamente tan alineados con Estados Unidos como un referente en la región de Latinoamérica de Estados Unidos? Porque veníamos teniendo un vínculo con China, de hecho tenemos un swap todavía y tenemos mucha relación con China. ¿Cómo va a evolucionar eso? No, yo creo que no va a afectar la relación comercial en sí, la posibilidad de que nosotros importemos productos, comerciemos, exportemos también nuestros productos allá, es claramente un socio comercial importantísimo. Lo que por ahí haya cambios en términos de la influencia que se busca ejercer y que se hace sobre otros países latinoamericanos a través de las inversiones, a través de, bueno, ciertamente el alineamiento, como decís, con Estados Unidos o el compartir relación con Estados Unidos tiene que ver con que tenemos valores culturales, políticos mucho más cercanos también, obvio. Con China hay más una relación comercial, pero hay mayor distancia en cuanto a este tema de los valores políticos y culturales. Entonces, bueno, eso en algunas cosas como las inversiones, y si se busca, por ejemplo, a través de la infraestructura o a través de ciertas tecnologías, condicionar nuestro alineamiento o condicionar nuestro desarrollo, bueno, en eso va a haber más atención, pero no es que impida de ninguna manera el desarrollo de nuestra relación comercial. Alejandro, te cambio de tema. ¿Se va a presentar una Ley Bases 2 en el Congreso el 15 de diciembre? Sí, va a haber muchas reformas, proyectos de reformas que vamos a presentar. Entre ellos está lo del Consejo de Mayo. Hay un trabajo que se viene haciendo en el Consejo de Mayo, que están ahí las reformas estructurales de las que el presidente ha hablado y que firmó el presidente con 18 gobernadores allá en julio del año pasado en Tucumán. Sí, educación, reforma tributaria, ¿no? Claro, educación, reforma laboral, tributaria, previsional, bueno, esto de la inserción de Argentina en el comercio internacional, los tratados por propiedad intelectual, la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, todo esto va a estar, el 15 de diciembre es la fecha en la que va a dar sus conclusiones, su veredicto, digamos, el Consejo de Mayo, su trabajo, el producto que surge y que va a ser el primer insumo para la discusión, para que después enviemos los proyectos desde el Ejecutivo. Después del 15 se van a presentar entonces. Después del 15, sí, porque el 15 es la fecha que el Consejo se ha puesto. Claro, que se ha puesto el Consejo de Mayo para dar las conclusiones de su trabajo. Entonces, tras ello van a estar los proyectos. Y han quedado, obviamente, muchas cosas de la Ley Bases 1 que quedaron sin tratar, o temas que están por fuera de estos que mencioné, que van a ir dentro del paquete de reformas. ¿Y cuáles van a ser, Alejandro, si lo podemos conocer? Bueno, recordemos que, por ejemplo, hubo sectores que se reformaron como
como la energía, la minería, pero hubo otros como la pesca que no. Hubo temas como lo judicial, depósitos judiciales, archivos judiciales, las sucesiones, el juicio por jurados, varias de estas cosas quedaron pendientes. Entonces no quiere decir que todas vuelvan, pero se está haciendo una consideración para elegir algunos temas que son importantes, impulsar dentro de las reformas estructurales y que sean parte de este programa de reformas que tratemos con el próximo Congreso. La reforma del Código Penal también, por ejemplo. ¿Van a insistir con la privatización del Banco Nación? Bueno, a ver, el programa original del gobierno era privatizar 41 empresas. Después en Ley Bases hubo 9 que se autorizaron por diputados, 6 que se autorizaron por el Senado. De algún modo hay que completar esos procedimientos para poder efectivizar todas las privatizaciones. Pero siempre está la idea por ahí de considerar el resto. ¿No? En el objetivo de, por ejemplo, como se está haciendo con Nucleoeléctrica, de incorporar capitales privados. No necesariamente implica que dejen de ser públicos, no, sino que es incorporar capitales privados, dinamizarlos. ¿Ahí que sería hasta el 49%? De capitales privados. Puede retener mayoría estatal, pero no te estoy diciendo nada concreto sobre el banco. Y eso también se aplicaría en el caso de la televisión pública, que también se dice que es una de las cuestiones de las empresas que el gobierno quiere privatizar. De nuevo, creo que es un modelo interesante de la incorporación de capital privado. Entonces se puede hacer en distintas empresas del Estado, pero sí pueden considerar que el norte inicial del gobierno fue decir, privaticemos las 41 empresas públicas, y ese fue el objetivo inicial. Entonces, en algún tiempo, con algún proceso, con algunos cambios sobre esto en función de la discusión que surge con el Congreso, esa es un poco la línea que se piensa del gobierno. Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir. Un gusto charlar contigo y vamos a seguir conversando en el transcurso. Digo, porque como cada verano, nunca es verano. parece invierno como se labura, Alejandro. Está plena lluvia ahora, sí. Tal cual. Y en el verano, claro, el otro estuvimos con Ley Bases. Claro, no tenemos verano de descanso. Verano, tuvimos 6 meses seguidos con Ley Bases. Y ahora se viene presupuesto. No, claro, que te iba a decir, verano estuvimos con las facultades delegadas, así que tampoco era, no recuerdo el verano de estar de decir. No nos está tocando, ya va a llegar. Pero ya llega. Ya va a llegar. Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación, que tengas un buen día. Muy bien. Adiós. Alejandro Cacase, secretario de Desregulación de Nación, el segundo de Sturzenegger. Sí, y hay que reconocerle, no hay tantos funcionarios que sean abiertos y hablen y den entrevistas, así que le agradecemos mucho. Sí, la verdad. Y ahí dejando, a mí me quedaron unos datos importantes para sacar entre líneas de lo que puede llegar a venir. Una gran discusión, un gran debate se va a dar porque, insisto, insistimos, Cande, el gobierno va por una nueva ley bases, en donde va a intentar que con la mayoría obtenida con el nuevo Congreso, que al final no pudimos contar cómo todo queda. Después del 10 de diciembre, pero el jueves que viene me contás toda la rosca. ¿Quién se quiere quedar con el despacho del otro? Las comisiones, cómo se están peleando. Tienen que dejar todos los despachos, ahora. Va a haber. Sí, porque Martín Menem cambió todo. Sí, sacó todo. Atrás quedaron las épocas en que la gente iba con un cerrajero, cambiaba la cerradura y se quedaba con el despacho de un amigo que había estado antes. Sí, que más que amigo era enemigo. Pero, y además están hablando porque parece ser. Te dejo una perlita y ya no vamos. Parece ser que hay muchos diputados sueltos de 2, 4, 5, 8 que quieren hacer una especie como de interbloque para empezar a tener, que son más cercanos al gobierno que a la oposición, pero que se quieren posicionar para decir, ojo que mi voto lo vas a necesitar. Y vale. Mi plata no vale. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a todos los que. Nos quedamos sin tiempo. Como siempre, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Ahí en la operación técnica, a Nico, muchísimas gracias. En la
en la producción, y en la asistencia de producción. Por favor, quiero que necesito el verano. En la asistencia de producción a Demián Daloia. Es que en verano vacaciones no hay. Sí, ya lo sabemos. A Ari Martínez en la producción periodística, a Sol Jiménez en la parte comercial, mi compañera y amiga Candelaria de la Sota. Y mi amigo, el señor Alejandro Almendros. Hasta el jueves que viene. Perdón por la realidad. Chao. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música.